Antonio Siriaco, economista. Daniel Pou, politólogo. Celine Méndez, diputada Fuerza del Pueblo. Charlie Junior también con nosotros. Julio, te escucho. Vamos a hacer formal, ya darle la formal bienvenida a nuestros panelistas que están con nosotros ya conectados para hacer este análisis 360. Se encuentra desde muy temprano la honorable diputada Celine Méndez, que está con nosotros aquí. Bien, también se encuentra vía Zoom junto a nosotros. Ahí está Celine Méndez, ahí está su ficha. Gracias, Julio. Ahí está abogada, comunicadora, administradora de empresas, diputada por la Fuerza del Pueblo, Circunscripción 1, Distrito Nacional. Celine Méndez, gracias por estar con nosotros. Ahí está Celine. Un honor para mí, nuevamente agradecida de formar parte de este panel tan importante, de que podamos analizar un poco de las cosas que no han ocurrido y que no van a ocurrir, de las que le han prometido al pueblo dominicano. Muchas gracias. Bien, seguimos en el mismo orden. Antonio Siriaco, economista, también está con nosotros. Ahí está la ficha. Economista de la UAS, maestría en Economía Aplicada, concentración en Macroeconomía Aplicada en el Colegio Postgraduado de México, vicerrector administrativo de la UAS. Gracias, Antonio Siriaco Cruz. También por estar se con encuentra nosotros. con nosotros Daniel Pou. Ahí está la ficha de Daniel Pou, politólogo, especialista en políticas públicas de seguridad ciudadana, conferencista, profesor e investigador asociado de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, docente y fundador del Instituto de Altos Estudios para la Seguridad y la Defensa. Daniel Pou con nosotros, gracias. También con nosotros vía Zoom, Johnny Pujols, secretario general del Partido de la Liberación Dominicana, ingeniero, académico y político dominicano. Gracias, Johnny Pujols, por estar con nosotros. En orden de prioridad, vamos a darle la bienvenida nueva vez a Celine para que inicie este análisis 360 de lo que va a ser la rendición de cuentas del presidente de la República. Les recuerdo que tenemos, por el asunto de extensión del tiempo, para cada uno, de manera breve y concisa, 1 minuto correspondiente para su exposición. Adelante, Celine. Bueno, muchas gracias. De una manera muy respetuosa, mañana estaremos recibiendo al presidente Luis Abinader en el Congreso Nacional, pero es una pena que mañana tendremos nuevamente un discurso donde escucharemos simplemente cosas que se quedarán escritas en un papel, porque al día de hoy no hay ningún problema resuelto de los que él prometió en la República Dominicana, ni educación, ni salud, ni seguridad, ni transporte, ni nada de las cosas espectaculares que nos venden en cada rendición de cuenta. En la pasada, que pueden buscar los videos, como él le encanta Google, puede buscarlo y ustedes también lo pueden buscar y se darán cuenta. Mañana ya estamos con el tiempo en contra, porque ojalá puedan entregar todas las cosas que han prometido, pero esa no será la realidad. Bien, se integra también a nuestro panel el alcalde de Costa del Faro, Santo Domingo Este, Dio Astacio, a quien le cedemos la palabra en este momento. Gracias, Dio, por estar con nosotros. Bienvenido, Dio Astacio. Bueno, lo que sí podemos decir es que, gracias a Dios, en 5 años el presidente Luis Abinader ha hecho más kilómetros de transporte colectivo como metro y teleférico que lo que se hicieron en los 20 años de otros partidos que están. Lo que sí podemos decir es que en un macro entorno económico inestable, República Dominicana es un país estable y con un crecimiento promedio a la región, y se proyecta siendo uno de los pocos países que crecerán por encima de un 4% de su Producto Interno Bruto. Lo que sí pudimos decir es que la República Dominicana, que en el año 2012, cuando era presidente, quien todos ustedes conocen, nuestro queridísimo presidente del Partido de la Fuerza del Pueblo, dejó la criminalidad en 25 homicidios por cada 100,000 habitantes, y hoy el presidente Luis Abinader le entrega la criminalidad a la República Dominicana en 8 homicidios por cada 100,000 habitantes, lo que nos convierte en un lugar seguro en el hemisferio de Latinoamérica. Bien, les recordamos a nuestros panelistas que contamos con 1 minuto para poder hacer extensiva la participación de todos. Inmediatamente vamos con nuestros panelistas que están vía Zoom y vamos a cederle la palabra en este momento a Antonio Siriaco en el ámbito económico. Adelante, Antonio. Economista Antonio Siriaco con nosotros. Bien, muchas gracias. Yo pienso que el presidente de la República mañana se va a referir a la parte económica.
pienso que quizá un 60% de su discurso será la parte económica. Y hay que decir lo siguiente, durante todo este periodo, partiendo del año 2022, 21 vamos a decir, porque el 20 no es un año muy atípico, pero el crecimiento promedio de la economía dominicana ha estado alrededor de un 3.3%. Eso es un crecimiento que está por debajo del promedio del potencial, del promedio que ha crecido la República Dominicana. Hay que tomar en consideración también efectos externos que han influido en este proceso de desaceleración de la economía y es evidente que el presidente de la República quizá tocará la parte más luminosa, que hay que decir que ha habido un buen desempeño del sector externo en la República Dominicana, inversión extranjera ha venido creciendo y también los ingresos por turismo, y en el caso, por ejemplo, de las remesas, que es algo que no depende mucho de la situación interna, sino de los dominicanos de la diáspora, pero son recursos que durante mucho tiempo la República Dominicana ha venido aprovechando. Pero elementos, pienso yo, que han sido falencias en estos últimos años, el tema de la inversión pública. La inversión pública también ha estado por debajo del promedio de los últimos años. Bien, le damos el paso a Daniel Pou en este momento. Politólogo Daniel Pou con nosotros. Adelante, Daniel. Muy buenas tardes, encantado de estar con todos ustedes. Miren, yo creo que el discurso del presidente no va a distar mucho del patrón que durante varios gobiernos han tenido los discursos de rendición de cuentas. Hay que recordar los famosos discursos del doctor Leonel Fernández de 47, 50 páginas, que era una lectura de las cuentas nacionales, que definitivamente, a final de cuentas, eran indicadores muy difusos que no le permitían al público captarlo. El presidente Danilo Medina también se desenvolvía con ese patrón e incluía temas de las visitas sorpresas, que dicho sea de paso, ya hoy en día no queda nada de esa inversión en el terreno real de los hechos, y ahora el presidente Luis Abinader, que se ha decantado por hacer un estilo de rendición de cuentas más integrador. Hay que recordar que es un discurso de rendición de cuentas, no de cuentas a futuro, sino de cuentas al año lectivo anterior, de 27 de febrero a 27 de febrero. Tiene muchos hechos importantes que exhibir, pero hay aspectos que no se cuantifican, que son temas que tienen que ver con democracia, Estado de Derecho e institucionalidad. Muy bien, muy bien. Vamos ahora con Johnny Pujols. Adelante, Johnny. Escuchamos a Johnny Pujols. Y bueno, la verdad es que el país pasa un momento muy difícil. Nosotros no tenemos ninguna expectativa positiva del discurso. Pienso que, igual que en discursos anteriores del presidente Abinader, se van a repetir muchas promesas, hay muchas imprecisiones, generalmente en los discursos, con cifras, con estadísticas, pero lo que vemos en general es muy bajo. República Dominicana ha liderado el crecimiento económico en la región, y el año pasado tuvimos un crecimiento de 2.1 en los últimos lugares dentro de la región, o sea, una situación totalmente distinta. También la más baja inversión pública de los últimos 50 años, el altísimo costo de la vida para los ciudadanos, como una consecuencia de la destrucción de los sectores productivos, específicamente del sector agropecuario, con una política agresiva de importaciones. Y el tema de la inseguridad, que se habló, decía Dio, del 2012, pero el presidente Abinader recibió en el 2020, y la cifra, la estadística, era muy parecida a la que se ha logrado ahora, luego de haber subido en estos 5 años. No es así. Bien, vamos a esperar. Ya ha culminado. Sí, culmina la idea, Johnny. Culmina la idea. El 2019 era 9. Por eso se usa la cifra del 2012. Siempre se usa esa estrategia, ¿verdad?, de tomar cifras de años distintos. Pero bueno, y sobre todo el descalabro del sector eléctrico. Bien, recordar a nuestro panelista que tenemos un minuto para desarrollar la idea. Johnny, ¿nos escuchas? Sí. 2.000 para el año próximo. Muy bien, recordar a nuestro panelista, tenemos un minuto para desarrollar la idea. Aquí están los temas sobre economía y finanzas públicas, infraestructura y desarrollo, institucionalidad y reforma, política social y política exterior. Celine. Bueno,
Cuando tuvimos la oportunidad de estar en la comisión ahora del presupuesto que se debe ejecutar ahora en el 2026, es un presupuesto que nos debería de dar vergüenza a todos los dominicanos, porque es un presupuesto que no tiene para nada la proyección importante del desarrollo de la República Dominicana, sino para pagar nómina, para pagar préstamos. Nuestros panelistas, yo estuve haciendo anotaciones de algunas de las cosas que dijeron y pienso que hay cosas que no se deben repetir más. Por ejemplo, el alcalde dice que ahora en este gobierno se han construido la mayor cantidad de metros a nivel de transporte público, es decir, de todo lo que tiene que ver con el transporte público. Y yo debería decirle, como dice Luis Abinader, que busque Google, porque eso no es real. No le podemos repetir las cosas a la población para que la población crea que es cierto, porque la población no es boba. Con relación a que hay una rendición de cuentas que no se debe de hacer con cosas del futuro, le digo a mi querido Daniel Pou que lo adoro. Eso es lo que ha hecho Abinader en sus rendiciones de cuentas y es lo que hará mañana. Bien, Tío Atacio. Bueno, decirte, Celine, vamos a mirar hacia el futuro. Sí es cierto, cuando tú sumas el monorriel de Santiago, cuando tú sumas el teleférico de Santiago, cuando tú sumas el teleférico, pero está construido, cuando tú sumas el teleférico que tenemos hacia los Alcarrizos, cuando tú sumas el metro de Alcarrizos, tú vas a sumar y vas a ver que en 5 años se han construido más kilómetros planos de transporte público. Cuando eso le suma también los corredores que se han hecho, tú lo vas a ver. Pero cuando tú le sumas a eso el TRAE, por ejemplo, que es el transporte público colectivo para los estudiantes, no creo que ningún otro gobierno ha hecho más en materia de educación a favor de los estudiantes que lo que ha hecho Luis Abinader. Pero cuando tú le sumas que nosotros recibimos en Santo Domingo Este 2.002 metros cúbicos de agua que tenía desde el 2020, desde el 2004 que lo dejó. 10 segundos. Y que lo dejó Hipólito Mejía, pasó el 2000 hasta el 2024. 5 segundos. Que nosotros empezamos y lo dejamos en 6 metros cúbicos de agua, que ustedes nunca le pusieron la mano a ese acueducto. Te darás cuenta la gran inversión que ha hecho Luis Abinader. Gracias, Divo Astacio. Bien, continuamos con Antonio Siriaco. Mira, yo pienso que el presidente de la República, habrán temas ausentes. Y aquí se ha tratado el tema de la inversión pública de la infraestructura. El Estado Dominicano tiene deudas importantes y tiene reformas pendientes. Una de esas reformas, evidentemente, que es la reforma fiscal. La reforma fiscal que no se ha podido hacer y que de una forma u otra entendemos nosotros que hay resistencia para hacer una reforma que le permita al mismo Estado Dominicano tener los recursos suficientes para incrementar la inversión pública. La inversión pública es una variable fundamental. Si el mismo gobierno que ha planteado, el presidente de la República, duplicar el PIB per cápita hacia el año 2036, necesita una inversión pública que sobrepase el 3.5%. 10 segundos. Eso, evidentemente eso no se ha logrado. Yo pienso que quizás sea un punto ausente, pero es un elemento que hay que tomar en consideración. Muy bien, Daniel Pou. Bueno, el presidente tiene algo que exhibir. Yo creo que el gobierno de Luis Abinader ha sido el gobierno en toda la historia de República Dominicana que ha puesto en evidencia la mayor cantidad de funcionarios de su gestión que han cometido actos dolosos. Los demás gobiernos, pues todos lo apañaban, todos lo cubrían, incluso se hacían campañas de censura entre la prensa para que los actos que eran comprobables no se ventilaran. En eso Luis Abinader ha sido un presidente consistente y coherente, porque en otros gobiernos que también se producían actos dolosos en contra del interés público, todos se silenciaban. Salieron después 10 segundos. Salieron después de las gestiones, no en el momento de la gestión, y yo creo que ese es uno de los logros del presidente Abinader. Gracias, Bien. Daniel Pou. Johnny Pujols. Como se dicen o que se pretenden establecer, tiene un carácter a veces simbólico de intenciones, porque en la práctica la corrupción ha aumentado en la República Dominicana. De hecho, no tiene precedente lo que ha sucedido. Con el caso de Senasa, por ejemplo, lo que está sucediendo en el Servicio Nacional de Salud, con la salud de los dominicanos, que es un servicio esencial. Eso no se había visto antes, ni en montos, ni en el acto que se han cometido. Eso por un lado. Segundo,
más opacidad que nunca. Hay sentencias del Tribunal Superior Administrativo ordenándole a las instituciones entregar información pública porque la niegan. Y por último, saber que 51 casos que ha dicho la DGIC de corrupción que se han cometido en este gobierno, nosotros ni siquiera sabemos de qué instituciones son, ni en qué van esas investigaciones, ni cuáles son los funcionarios que están involucrados. Años después. 10 segundos. Gracias, Johnny. Bien, gracias a Johnny Pujol. Celine Méndez. Bueno, cuando hablamos de los casos de corrupción, que dicen que es el único gobierno que ha hecho esto, la Comisión de Ética dice que tiene más de 300 casos. La República Dominicana debería conocer cada uno de esos casos, porque cuando hablamos de que hay transparencia, ¿cuál transparencia? Si yo misma me he cansado de mandar cartas a todos los sitios y nadie me responde. Padre mío. Nadie me dice nada, nadie me dice cuáles son los problemas que tengo derecho como diputada, porque una de mis funciones que me otorga haber sido electa por medio de la votación para estar representando a mi comunidad en el Distrito Nacional y en el Congreso, y no lo tengo. Imagínate a un ciudadano común que va a buscar estas soluciones. Otra de las cosas que anoté, que dicen que hay casos. ¿Cuáles casos? Si el presidente quita a la gente por rumores, pero los casos reales, aquí no hay ninguna condena. ¿Cuál condena? No tenemos ni una, y ya han pasado 5 años del gobierno que prometió que era el cambio, que no iba a haber corrupción, que todo iba a ser impecable, porque este gobierno no 5 segundos. tenía un funcionario que iba a hacerlo mal hecho. Gracias, Celine Méndez. Aquí, Divo Astacio. Celine, lo que sí tenemos es que por primera vez se ha recuperado erario público del que personas han desaparecido. Y han habido confesiones de ellos y han habido entrega de más de 6.000 millones de pesos que se le han devuelto al Estado Dominicano, que no es precisamente de la gente de nosotros, sino de otros gobiernos que dejaron. Por primera vez tenemos un ministerio público que realmente es independiente, cuando hemos tenido ministerios públicos que incluso han sido cancelados porque han perseguido casos que para los dominicanos, como el de Orlando Martínez, eran tan latentes. Lo que sí podemos decir es que tenemos 15.000 millones de dólares en reserva, que hubo gobiernos que dejaron prácticamente el Estado Dominicano quebrado. Lo que sí podemos decir es que ha habido un aumento notable de la inversión extranjera en más de 4.000 millones de dólares. Lo que podemos decir es que tenemos casi 11 millones de turistas que están llegando a la República Dominicana, y lo que nosotros sí podemos decir es que hemos tenido una estabilidad cambiaria. Y respecto al sistema eléctrico, la inversión extranjera, la gran demanda de negocios que hemos tenido en el país, claro que genera mucho más consumo, pero hemos tenido mucho más crecimiento en materia de generación que en todos los últimos años. Bien, Antonio Siriaco. Mire, yo pienso que con respecto al tema eléctrico, que es sumamente importante, no hay que obviar que es un problema que nosotros, los dominicanos y las dominicanas, no hemos resuelto durante los últimos 50 años. Y eso, si nosotros cuantificamos lo que se ha invertido básicamente en el sector eléctrico, sobrepasan casi los 20.000 millones de dólares. Es decir, que eso tiene que ponernos a nosotros y a las autoridades a reflexionar. No es posible que la República Dominicana, precisamente, que es una economía que es cierto que ha recibido una cantidad importante de inversión, pero se requiere también tener un sistema eléctrico estable, porque de lo contrario, obviamente eso es un cuello de botella para que la economía dominicana pueda tener altas tasas de crecimiento. 10 segundos. Creo que ahí todos tenemos culpa en ese aspecto. Gracias. Bien. Daniel Pou. Sí, bien. Indiscutiblemente que en República Dominicana hay grandes deficiencias en términos de rendición de cuentas, hay grandes deficiencias en términos de controles efectivos para garantizar una gestión pública transparente, y también hay una gran deficiencia de Estado de Derecho y seguridad jurídica. Pero hay que decir que esto no es solo competencia del gobierno central. El presidente ha hecho esfuerzo por transparentar la gestión pública y eso no merece discusión. Ahora bien, ¿qué se ha hecho desde el resto del litoral político para que esto suceda? Creo que al contrario. El presidente ha encontrado un valladar. 10 segundos. Sí, el presidente ha encontrado un valladar en las fuerzas políticas de oposición al momento de transparentar la gestión pública. Gracias, Bien. Daniel Pou.
Johnny Pujols. El presidente, el gobierno del PRM se ha encontrado tal vez la oposición más prudente que se ha encontrado cualquier gobierno en las últimas décadas. Por lo tanto, ha podido gobernar con cierta tranquilidad, sin que eso se haya podido convertir en realización, en cosas que se le puedan mostrar a la población, que hayan mejorado sustancialmente su calidad de vida. Todos los indicadores, como demostraremos, el partido va a responder mañana oficialmente a las 3 de la tarde, como demostraremos, todos los indicadores que miden la calidad de vida y las condiciones de los servicios públicos han retrocedido. Nosotros hemos perdido 5 años. Hay sectores en los que hemos retrocedido una década, como las pérdidas del sector eléctrico, precisamente como el sector agropecuario. O sea que, lamentablemente, porque no es algo de lo que uno pueda sentirse satisfecho, estamos hablando de una era de retroceso. 10 segundos. Gracias, Bien. Johnny Pujols. Celine. Mira, una de las cosas que dijo Johnny me llama mucho la atención porque antes en el Congreso Nacional veíamos ponencias impecables de diputados y senadores porque podían utilizar ese espacio para llevar toda la situación de la República Dominicana. Hasta eso el gobierno del cambio nos llevó, porque nosotros los diputados solamente tenemos 3 minutos para exponer un tema de importancia nacional, como que no hay cupos para los niños dominicanos, como que actualmente tenemos más de 600,000 niños que se quedaron fuera de las aulas y aquí nadie le permite a uno que le expliquen correctamente ni del Ministerio de Educación ni de nada lo que tiene que ver con la parte del crecimiento de nuestros niños. Ni siquiera en el Congreso tenemos tiempo para pedir y citar a gente. ¿Por qué hacen? No entran esas citaciones debajo 10 de la segundos. mesa. Así que, por favor, hay muchas cosas que se leen, que se escuchan y se ven bonito en los videos, pero no es la realidad de las personas que hoy no tienen ni siquiera una comida para llevarle a sus hijos. Gracias, que bien. no tienen ni siquiera un cupo para llevar a sus hijos a la escuela. Bien, Gracias, en breve tendremos Más una de 5 pregunta. veces. Antes de comenzar con el alcalde, disculpe, alcalde. Sí. Al finalizar de esta ronda de exposiciones tenemos preguntas breves, concisas, precisas a nuestro panelista para culminar con el bloque. Adelante. Señores, más de 5 veces, o sea, se ha multiplicado la inversión en comedores económicos de este país, que aquí habían comedores solo en las principales ciudades del país. Aquí hay comedores económicos en la mayoría de los pueblos de este país. La tarjeta Solidaridad que se le daba apenas menos de 1,000 pesos a las personas, hoy se duplicó la tarjeta de solidaridad, y no solo se duplicó la tarjeta de solidaridad, sino que se duplicó a la cantidad de personas que se le dan. O sea, estamos hablando de duplicarla 2 veces. Estamos hablando de un descrecimiento en la tasa de desempleo de 5.8 que la recibimos en el 2019 y a pesar de la pandemia hoy está en 4.8. Estamos hablando de que cuando se habla de retroceso, realmente es un 10 segundos. Es un absurdo decir que un país que tiene una de las mayores inversiones extranjeras de la región, que hoy los dominicanos ausentes mandan más dinero que nunca mandan el dinero donde no se sienten seguros y donde no ven crecimiento. Gracias, Bien. Dionisio. Antonio Siriaco. Mira, yo pienso que el tema del empleo es importante. Es cierto que durante los últimos años la población ocupada, la población que está trabajando, se ha venido incrementando y se ha recuperado con respecto al tema de la pandemia. Pero también aquí hay que mencionar el tema de la informalidad laboral, que yo creo que todavía sigue siendo alto. Y también hay que tomar en consideración que una parte del empleo que se ha creado durante, incluso según las informaciones del Banco Central, son empleos públicos. Y hay que tomar en consideración que hay que ensanchar el empleo del sector privado. El 80% de la economía dominicana es sector privado y el 20% es sector público. De manera que eso es un dato importante que hay que mejorar. Pero la informalidad laboral, que entendemos nosotros que es un tema que hay que seguir insistiendo, porque todo aquel que es informal obviamente no tiene seguridad social y hay esto que mejorar. Gracias, Antonio Siriaco. Por un asunto de tiempo, 30 segundos Daniel, 30 segundos Johnny Pujol también, porque tenemos una situación de carácter técnico. Adelante. Daniel Pou. Bueno, sí, gracias. Yo voy a decir que en República Dominicana hay temas estructurales y sistémicos pendientes,
Pero eso se comprende porque uno de los graves problemas que tenemos en nuestro país es la incapacidad del liderazgo político de reforzar los pilares de un proyecto de nación. Y eso le cabe a todos, a toda la clase política de República Dominicana. Muy bien. Johnny Pujol, finalmente, 30 segundos. Más de 5 veces se ha aumentado el hambre en la República Dominicana. Es una pena que los comedores económicos tengan que servir más comida. Eso no es lo que dice la FAO. Vamos a escuchar, señores, que tenemos una situación técnica. Adelante, Johnny. Bueno. Lo que vemos es el uso clientelar de los programas de protección social. El aumento de las pensiones especiales, de la misma tarjeta, desatadas, desligadas del SIUBEN, como fue criticado. Estamos de nuevo ante una época de retrocesos evidentes y en el tema de alimentos y en el tema de la pobreza eso se expresa mejor que nunca. De hecho, Sid Gallup reconoció 6 de cada 10 dominicanos teniendo dificultades para comer. Bien, bueno, queremos agradecerle a Johnny Pujols, a Antonio Siriaco, Daniel Pou, también a Celine Méndez, al alcalde de Costa del Faro, Dio Astacio, que han estado con nosotros analizando esta rendición de cuentas que será llevada a cabo mañana en la Asamblea Nacional. Por un asunto de carácter técnico, hemos tenido que culminar este breve análisis sobre la situación del país, qué va a decir el presidente mañana y cuál es la proyección del próximo año de trabajo para nuestras autoridades. Así que agradecido siempre y continuamos aquí, Telerealidad Show del Mediodía.